Miles de personas sufren accidentes todos los días. La gente muere o se salva de un destino trágico solo porque un número de factores se cumplen en un determinado momento, ya sea para bien o para mal. Aunque parezca increíble, en rarísimas ocasiones algunas personas han sido lo suficientemente afortunadas para sobrevivir a situaciones calamitosas que por lo general significa una muerte segura, pero que por aquellos factores un tanto misteriosos, llegan a burlar a la muerte para vivir un día más. A continuación les presentamos un top 7 de sobrevivientes extremos que vencieron a la muerte en contra de todas las posibilidades. Número 7. Mauro Prosperi es un policía italiano que participó en el 1994 en una competencia de resistencia en Marruecos llamada la Maratón de Sables, en pleno desierto del Sahara. En un determinado momento, una tormenta de arena le hizo perder la orientación, con lo que Mauro resultó avanzando en la dirección equivocada. Después de darse cuenta de que estaba extraviado y de agotar las pocas provisiones de agua y comida que llevaba consigo, tuvo que recurrir a medidas extremas para sobrevivir mientras esperaba ser rescatado. Primero empezó bebiendo su propia orina, que con previsión había empezado a guardar en un frasco. Luego, mientras se refugiaba en una pequeña edificación en medio del desierto, trató de luchar contra la deshidratación al beber la sangre de al menos unos 20 murciélagos que se refugiaban en aquel lugar. Asimismo, cazó pequeños lagartos y serpientes y comió de pequeños retoños de cactus para no desfallecer ante el hambre. Al cuarto día en el desierto, Mauro creía que no tenía escapatoria y que se enfrentaba a una muerte lenta y agónica, por lo tanto, decidió acelerar su muerte como una medida racional más que como un acto de desesperación, así que tomó su cuchillo de bolsillo y se cortó las venas de sus muñecas, pero al estar Mauro tan deshidratado, su sangre se coaguló poco después. Este suceso lo tomó como una buena señal, y su fe en sobrevivir renació al creer que no era su momento de morir. Fijó su rumbo a la dirección en la que iban las nubes de la mañana, como le habían indicado antes de iniciar la carrera, de que era la mejor dirección en la que avanzar en caso de que un corredor se extraviase. Siguiendo dichas nubes se tenía la posibilidad de encontrar vida en medio del desierto, y efectivamente así sucedió. Después de mucho caminar, Prosperi encuentra una fuente de agua en un oasis donde se encontraba un campamento de beduinos. Ellos le dan auxilio temporalmente y posteriormente llamaron a las autoridades, pero no fueron militares marroquíes los que lo auxiliaron, sino soldados argelinos que en principio sospecharon de su presencia, pero al confirmar su identidad celebraron su buena suerte. Mauro Prosperi se había desviado 291 kilómetros de la ruta de la maratón en Marruecos hasta llegar a la vecina Argelia, y aún así pudo sobrevivir 9 días en el desierto del Sahara. Al regresar a su natal Italia recibió una bienvenida de héroe nacional. A pesar de su infortunio, volvió a participar 4 años más tarde en la misma competencia, ya que, como llegó a afirmar, el desierto lo había cautivado para siempre. Número 6. Son cientos el número de muertes por impactos de rayos año tras año. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo no representa un suceso raro, pero lo que sí resulta extraordinario es que una misma persona sea alcanzado en 7 ocasiones diferentes por descargas eléctricas y que pueda sobrevivir para contar el cuento. Hasta ahora el único caso de esta naturaleza le corresponde a Roy Sullivan, un humilde guardabosques de Virginia, Estados Unidos. La primera ocasión en la que lo alcanzó un rayo fue en el 1942, Roy se protegía de una tormenta eléctrica en una torre que ya había sido alcanzada por rayos varias veces. Poco después decidió escapar del lugar solo para ser alcanzado por otro rayo, siendo de hecho este la peor descarga que recibió en su vida, como el mismo Roy llegó a decir. En el 1969 se encontraba en su camioneta, un rayo alcanza un árbol cercano, y la descarga se dirige a la ventana del vehículo, dejando inconsciente a Sullivan. Un año después otra descarga lo alcanza cuando se encontraba en el patio de su casa, chamuscando una parte de su hombro izquierdo. En el 1972, fue alcanzado por otro rayo mientras estaba cerca de una estación de guardabosques. La descarga le prendió fuego a su cabello, que a duras penas pudo apagar con una toalla húmeda. Tan solo un año después, por 5ª vez es alcanzado por otro rayo cuando se encontraba al aire libre. Sullivan cuenta que una nube parecía perseguirlo y fue de donde eventualmente surgió la descarga atmosférica. Las 2 últimas ocasiones en las que es alcanzado por descargas eléctricas fue en los años 1975 y 1976. Para aquellos tiempos, el pobre Roy era víctima del pánico que lo impulsaba a esconderse en cualquier lugar con tal de no ser alcanzado por una descarga eléctrica más.
A pesar de que ningún rayo pudo matarlo en 7 ocasiones, lo que sí pudo matar a Roy Sullivan fue la pena moral ante un amor no correspondido que lo motivó a cometer suicidio en el 1983. Número 5. Anatoly Bugorsky es un físico ruso que trabajaba en un instituto de física de altas energías en la ciudad de Krovino, situada en la antigua Unión Soviética. En el 1978, estaba efectuando la revisión de una falla del acelerador de partículas del instituto. Infortunadamente el sistema de seguridad falló y un haz de protones atravesó su cabeza. A pesar de no sentir ningún dolor, Anatoly relató que vio algo así como el resplandor de 1000 soles. Posteriormente su cara se hinchó notablemente y fue remitido a un hospital en el que eventualmente se estudiaría su lento fallecimiento al recibir una altísima dosis letal de radiación. No obstante, el científico se recuperó, prosiguiendo con su carrera a pesar de varias secuelas que tuvo tras el accidente, como una parálisis facial de la mitad de su rostro, pérdida de audición de su oído izquierdo y episodios de epilepsia significativos. Número 4. El 16 de agosto del 1987, un McDonnell Douglas MD-82 despegaba del aeropuerto de Detroit, en los Estados Unidos. Poco después, por causa de una combinación de una falla humana y de una falla técnica, el avión perdía altura para chocar poco después contra un edificio y luego la aeronave impacta contra una carretera cercana. En el siniestro, aparte de algunas víctimas en tierra, toda la tripulación y los pasajeros del jet comercial pierden la vida, a excepción de una niña de 4 años llamada Cecilia Fichan, que a pesar de sufrir quemaduras de consideración, no deja de ser muy afortunada al haber sobrevivido a este siniestro, aún teniendo en cuenta que sus padres y su hermano de 6 años de edad también murieron en este accidente aéreo. Seguramente para conmemorar su gran suerte, varios años después esta mujer que ahora es psicóloga, tiene tatuado en su muñeca izquierda la figura de un avión comercial. A pesar de la amarga experiencia que se llevó a su familia y casi cobra su propia vida, Cecilia afirma que no le tiene miedo a volar en lo más mínimo. Número 3. Si un enorme y pesado vehículo te pasa por encima en una carretera, solo va a dejar un pegote de carne y sangre sobre el pavimento, casi siempre con resultados mortales dependiendo de las circunstancias del accidente. Sorprendentemente, existen reportes de personas atropelladas por camiones que han sobrevivido después de haber sido partidos en dos literalmente, y un caso comprobado lo representa un antiguo oficial chino llamado Peng Shuilin, quien en el 1995 fue atropellado por un camión que le aplastó la mitad inferior de su cuerpo, e increíblemente estuvo completamente consciente después de ser partido en dos, perdiendo las 2 piernas y gran parte de su cadera. Después de múltiples cirugías y unas prótesis que le permiten caminar, Shuilin pudo reconstruir su vida y se convirtió en un exitoso empresario dueño de una cadena de supermercados. Incluso da charlas sobre superación personal, en las que afirma que el secreto de su recuperación es la alegría y la actitud mental positiva. La superación de este hombre le sirve de ejemplo a muchas personas que se sienten miserables ante problemas y traumas muchísimo menos graves que el sufrido por este admirable empresario chino. Número 2. En el 1972, Vesna Vulović era una azafata de 22 años quien trabajaba para una aerolínea de la extinta Yugoslavia. En enero 26 de ese año, mientras ejercía su trabajo, una explosión destroza el avión supuestamente a una altura de casi 10 kilómetros de altura sobre el espacio aéreo de la antigua Checoslovaquia. Todos los tripulantes y pasajeros mueren en el siniestro a excepción de esta mujer, quien es rescatada de entre los restos del avión por una persona que por suerte para ella tenía los conocimientos médicos para darle los primeros auxilios. A pesar de sobrevivir, Vesna tenía una fractura de cráneo, las 2 piernas rotas y 3 vértebras casi destrozadas, que por un tiempo le produjo una parálisis de los miembros inferiores pero que con el pasar del tiempo pudo superar completamente con operaciones de su columna y fisioterapia. Este extraordinario caso de supervivencia extrema la elevó a la categoría de celebridad en su natal Yugoslavia. Tiempo después volvió a trabajar para la aerolínea pero su compañía no la dejó laborar como azafata de nuevo, a pesar de que ella afirmaba que no le temía en absoluto a volar, ya que curiosamente, no recordaba nada del accidente aparte de los momentos previos al despegue. La Asociación de los Guinness Records le otorgó el reconocimiento como la persona que sobrevivió a una caída libre sin paracaídas a la mayor altura nunca antes registrada, un premio que recibió del mismísimo Paul McCartney, pero que años después le fue retirado por una controversia que surgió ante una investigación que dictaminaba que el avión no se habría explotado a 33.000 pies de altura sino a una altura mucho más baja. Sin embargo, sigue siendo considerada una heroína en la actual Serbia. Número 1. Todos recordamos que los Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki con el pretexto de acelerar la rendición del Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
En los dos bombardeos murieron casi 200.000 personas y un número mucho mayor fue el de heridos, muchos de los cuales sufrieron quemaduras terribles y otro tipo de secuelas a largo plazo. Lo que pocos saben es que un reducido grupo de 34 personas fueron reconocidos como los pocos afortunados que tuvieron la suerte de sobrevivir no a uno, sino a los dos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. A los supervivientes de los bombardeos atómicos se les llamaba en su país los Hibakucha y su número se contaban por cientos, pero la condición de doble Hibakucha fue más rara, y de este selecto club, Tsutomu Yamaguchi fue su más famoso representante. Este hombre fue un ingeniero quien trabajaba para la Mitsubishi Heavy Industries en la fabricación de armamento. El día del bombardeo de Hiroshima, se encontraba de viaje de negocios y en el momento de la detonación estaba a 3 kilómetros de la zona cero, sufriendo quemaduras considerables en el costado izquierdo de su cuerpo. Yamaguchi relata que escuchó el fuerte ruido de la detonación, a la vez que vio un poderoso resplandor para luego sentir una fuerte corriente de aire caliente que lo envolvió todo a su alrededor. Al día siguiente, decide viajar en tren a su natal Nagasaki para recuperarse de sus heridas al lado de su familia, sin saber que solo 3 días después del bombardeo sobre Hiroshima, volvería a sufrir el mismo infortunio en el que de nuevo experimentaría el poderoso sonido de la explosión, el intenso resplandor y luego la corriente de aire caliente. Cuando su condición como sobreviviente de los dos holocaustos nucleares fue comprobada por el gobierno japonés, este le brindó no solo un certificado, sino también una pensión mensual además de otros beneficios que también tenían los otros sobrevivientes de los bombardeos, que lamentablemente eran a menudo discriminados cruelmente por sus mismos compatriotas. Tsutomu Yamaguchi, a pesar de sufrir durante toda su vida de secuelas después de su exposición a la radiación de las bombas, se las arregló para vivir hasta los 93 años, muriendo en el año 2010, siendo de hecho el último de los Hibakucha que aún permanecía con vida hasta entonces. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para apoyar este proyecto. No olviden comentar si están de acuerdo con el orden de este top, o si conocen de otras experiencias similares o más impactantes. Les habló Mr. Dark Alien, gracias por ver mi trabajo, hasta pronto.